ver, tenemos ya toda la información para dársela a conocer. ¿Cuántos días faltan, señor director? 122 días para las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Y nuevamente tenemos que hablar de todos los candidatos que tienen tiempo hasta mañana viernes para presentar sus alianzas, sus partidos políticos o sus agrupaciones ciudadanas. Así es que el tiempo corre. Queda un día y, ¿qué le digo? Unas menos de 2 horas. Un día y menos de 2 horas para que puedan hacer posible esta inscripción y ser candidatos oficiales para las elecciones de agosto próximo. Estamos así y comenzamos de esta manera. El Supremo Electoral tiene que hacer respetar el principio de preclusión. Lo hemos dicho desde un inicio. Ni nosotros ni ningún ciudadano de bien va a permitir que eso pase. Las elecciones tienen que darse el 17 de agosto de este año. No hay ningún artículo constitucionalmente que pueda obligar a que la convocatoria salga con paridad de género. No podemos permitir nosotros es que se afecte o que se intente generar esa incertidumbre otra vez. Las elecciones generales tienen que desarrollarse en el país. Tribunal Supremo Electoral rumbo a las elecciones con un calendario interesante por cumplir 60 puntos que están dentro del mismo para cumplirse hasta el 17 de agosto. Sin embargo, han habido diferentes recursos y acciones presentadas ante el TCP. Son 3 hasta el momento. Una tiene que ver con la paridad y las otras tienen que ver con igualdad de condiciones para organizaciones originarias. Vamos a escuchar algunas de las opiniones que se han generado en torno a esto. Las primeras surgían desde el Tribunal Supremo Electoral manifestando, por ejemplo, el vocal Tawichi, que las elecciones están en peligro. El vicepresidente en las últimas horas ha manifestado que no. Y por otro lado, esto dice el asambleísta Urquidi. Las elecciones generales programadas para el próximo 17 de agosto hoy están amenazadas. Y están amenazadas porque existe un hilo conductor peligroso que establece claramente una decisión política para minar el camino hacia las elecciones generales y poner todas las piedras en el camino posibles al proceso electoral. No es una coincidencia inocente la acción constitucional presentada por el expresidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari. Tampoco lo es la presentación de una acción constitucional de algunos sectores indígenas. Y tampoco es coincidencia que en la Asamblea Legislativa Plurinacional todo ese paquete de leyes electorales estén rezagadas y no hayan recibido la prioridad que debió merecer producto de los acuerdos del pasado 17 de febrero. Y añadido a esto, tenemos el rechazo del crédito japonés de $100 millones que en una parte precisamente estaba destinado a garantizar el voto de nuestros compatriotas bolivianos en el extranjero. Todas estas acciones establecen este hilo conductor que está amenazando las elecciones generales del 17 de agosto. Por eso que debemos estar en alerta máxima, porque existe una decisión política del gobierno del MAS en sus 2 vertientes, arcistas y evistas, que quieren complotar, que quieren sabotear la posibilidad de que vayamos a elecciones el próximo 17 de agosto. Y lo que es peor, todas estas acciones constitucionales, que por supuesto son acciones más que constitucionales o jurídicas, son acciones políticas, van a ser resueltas por los autoprorrogados y por los usurpadores del Tribunal Constitucional Plurinacional, por los mercenarios que están ahí usurpando funciones desde el pasado año, y ahí estarán Hurtados, Espadas y compañía pretendiendo socavar y pretendiendo bloquear el derecho de todos los bolivianos de acudir a las urnas. Por eso que debemos estar en alerta máxima todas las fuerzas democráticas, institucionales, para no permitirle al MAS, para no permitirle al Tribunal Constitucional Plurinacional que nos pretenda impedir el derecho al voto y las elecciones generales del 17 de agosto.
Hola Tufi, buenas noches. Te saludo porque vamos a hablar de este tema, entendiendo también que en las últimas horas se ha pronunciado el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral manifestando que las elecciones no están en riesgo y que el tribunal está con toda la predisposición de poder atender las solicitudes que tengan las diferentes organizaciones. Tufi. Luciana, buenas noches. Buenas noches. El tema es que en el mismo interior del Tribunal Supremo Electoral tenemos esas posiciones que a veces se contradicen. Correcto. Porque por un lado está el vocal Tawichi alertando de que puede ocurrir como sucedió en realidad con las judiciales, hay ese antecedente. Y por otro lado hay otros vocales que están planteando que se garantizan las elecciones judiciales. Hay una duda razonablemente instalada debido a lo que ocurrió con los comicios judiciales, que en principio se postergaron y luego se realizaron parcialmente. La gran duda está instalada a partir de los recursos que ha presentado en todo caso Gualberto Cusi, el ex magistrado, y también el expresidente de diputados Israel Guaitari, además de la CIDOB. Dos son los temas fundamentales: el tema de la equidad de género o paridad de género en el binomio, y el otro tema es la representación indígena. Correcto. En las próximas presidenciales. Quieren aspirar a la presidencia y está ahí todo este debate que se instala en el Tribunal Constitucional. Decía hoy el ex magistrado Gualberto Cusi que es cierto que teme él que pueda sufrir alguna alteración, pero que lamentablemente el Tribunal Electoral no resolvió a tiempo esta demanda de los indígenas de poder candidatear en las presidenciales, Luciana. Pidiendo igualdad de condiciones, esa es la postura por parte de las organizaciones sociales. Esto ha generado diferentes repercusiones. Hace instantes, Tufi, escuchábamos al diputado Urquidi que decía este es un tema político, ¿verdad? Son acciones políticas. ¿Qué dicen también desde Comunidad Ciudadana? Vamos a escucharlo, por favor. Las elecciones están en riesgo. Se supone que el día de mañana, viernes, deben inscribirse las alianzas. Pero el problema no está ahí. El problema está en que han encontrado un mecanismo vía de lo que yo considero es un corporativo delictivo entre quienes solicitan amparos por supuestos derechos que se vulneran y los que resuelven esos amparos inmediatamente con sentencias constitucionales que van a conseguir que se alarguen los periodos de inscripción de partidos, se vayan alargando todos los plazos, de manera que no se puedan llevar adelante las elecciones. Este corporativo delictivo está conformado por los que presentan estos amparos y por dos de los tribunales prorrogados. Estos tribunales prorrogados han cercenado las elecciones judiciales y ahora quieren cercenar la democracia boliviana. Yo considero que debemos ponernos en alerta, que si lo que yo digo empieza a suceder los siguientes días, tenemos que ponerle un alto a estos prorrogados y defender nuestra democracia. Respecto al recurso presentado, Tufi, por parte del señor Guaitari, el vocal Tawichi le pide retirarlo y califica esto como un caballo de Troya. Bueno, evidentemente, por un lado está la responsabilidad de quienes están presentando los recursos, que son ciudadanos civiles, en algún caso representantes de la CIDOB, pero por otro lado también yo veo, Luciana, que hay una responsabilidad de la Asamblea Legislativa en poder agilizar lo que implican las leyes que terminarían de blindar este proceso, como por ejemplo, garantizar la preclusión. Correcto. O sea, los parlamentarios se están alertando, se están declarando en alerta, pero también tendrían que encontrar los acuerdos ahí para cumplir el compromiso que hicieron ante todas las autoridades que estuvieron en la cumbre última, Luciana. Lo que dices es correcto, Tufi, esa cumbre se desarrolló el 17 de febrero de este año. Se llegaron a esos acuerdos y se determinaron esos 5 puntos fundamentales para blindar, ese es el término que han utilizado, blindar las elecciones. Sin embargo, desde la Asamblea Legislativa no ha habido mayor trabajo ni compromiso para poder aprobar esas leyes que está solicitando el Tribunal Supremo Electoral. Entre ellas también se habla de que los vocales pues puedan someterse a un proceso como autoridades. Bien, por otro lado, el gobierno a través de la viceministra de Comunicación, Tufi, se ha pronunciado. Dicen que ellos tienen la predisposición para que el calendario electoral pueda cumplirse y que hayan elecciones el próximo 17 de febrero, que estas solicitudes deben atenderse, pero sin que afecte el calendario. Bueno, la posición del gobierno es clara, lo habíamos mencionado. Tiene que llevarse adelante las elecciones generales.
hemos participado de todos los encuentros y existen competencias, evidentemente. Nosotros partimos de aquello, se tiene que dar esa certeza, esa certidumbre y garantizar las elecciones generales. Ya con relación a las propuestas que se presentan desde el movimiento al socialismo o desde el instrumento político, desde el gobierno, no tenemos ningún problema con las propuestas. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral ha presentado un proyecto de ley que tiene que ver con la paridad y la alternancia también en los binomios. No hay problema con ello, pero lo que no podemos permitir nosotros es que se afecte o que se intente generar esa incertidumbre otra vez. Las elecciones generales tienen que desarrollarse en el país. Que lo que nos corresponde por Constitución los estamos cumpliendo. Lo que nos corresponde al Ejecutivo. El Ejecutivo es garantizar el presupuesto para las elecciones y eso es lo que está llevado adelante. Segundo, las elecciones generales tienen que desarrollarse, lo ha dicho en muchas ocasiones. Si ustedes recuerden, al inicio de este año también el presidente tenemos que llevar adelante un gran acuerdo social, es lo que le planteamos. Así que nuestra posición es mantener y se tiene que cuidar ante todo las elecciones generales en la fecha en la que se ha establecido y como se ha mencionado, y para eso se ha llevado adelante todo un acuerdo. No solo ha sido un encuentro multipartidario, también lo hemos llevado adelante nosotros, hemos hecho una convocatoria, así que esa es nuestra posición firme y nos mantenemos en aquello. Tufi, escuchando atentamente a la viceministra, menciona otro de los temas fundamentales que tiene que abordarse y garantizarse: presupuesto para realización de elecciones y también para el voto en el exterior. Sobre todo la disponibilidad de dólares, correcto, Luciana, para el voto en el exterior, porque el gobierno a través del Ministerio de Economía ha garantizado que van a dotar de los 300 millones de bolivianos y un poquito más. La gran duda son esos 7 millones de dólares del voto para garantizar el voto en el extranjero. Como se ha escuchado, Luciana, hay unanimidad entre el oficialismo y la oposición. Hay consenso de que se deben realizar las elecciones, nada puede trabarlas. Pero hay que pasar, creo yo, de las palabras a los hechos. Y eso es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahí se tienen que reflejar los consensos que se escuchan o los acuerdos para que definitivamente se blinden las elecciones. Hoy, además, un precandidato decía: no jueguen con fuego en relación a estas especies de maniobras que se están viendo de parte de ciudadanos que no están instalados en el ámbito político, pero generan ciertas dudas, sobre todo por lo que pueden responder el Tribunal Constitucional. En todo caso, centralmente, los llamados magistrados autoprorrogados, Luciana. Este será uno de los puntos fundamentales, Tufi, que conoceremos de seguro con el paso de estos días, aguardando que no se altere el calendario electoral. Tawichi justamente estuvo con nosotros ayer, Tufi, y tú mencionabas algo importante: posturas diferentes dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral. Tawichi nos advertía. Decía que las elecciones pueden estar en peligro por estos recursos presentados. El vicepresidente, y se lo hemos dicho, mencionaba que no, que las elecciones no están en riesgo. Pero vamos a escuchar esta alerta que nos daba Tawichi. El objeto, personalmente, me parece muy sano, ¿sí? Que exista paridad en el nivel ejecutivo. Yo eso lo vengo promulgando hace 2-3 años antes, ¿sí? De hecho, hemos presentado un proyecto de ley a la Asamblea. Pero no quisiéramos pensar, ¿sí?, que esta fuera una fachada para boicotear, interrumpir, paralizar este proceso electoral que ya arrancó. Porque tenemos los tiempos ajustadísimos, ¿sí? No podemos demorarnos ni un día. Cualquier descalce a nuestro calendario electoral puede ameritar indefectiblemente en una suerte de prórroga de mandato del actual gobierno. Lo hemos dicho antes y lo seguimos sosteniendo. La Asamblea Legislativa tiene que urgente, con carácter de urgencia de Estado, tiene que aprobar esa ley de preclusión electoral. Y además, a los vocales del Tribunal Supremo Electoral los tienen que incorporar a la ley 044 para garantizar la independencia del órgano electoral. Si no, estamos a merced de ellos. La democracia estaría embargada y estamos ahora, de verdad, mi estimada Luciana, estamos ahora con el Jesús en la boca. En tanto, es un recurso evidentemente que atina a lo que estaría vacío en la convocatoria de no cumplirse la alternancia de género en binomio presidencial. Revisando el artículo 26, parágrafo 1 y también
en atención al artículo 210, si no me equivoco, de la Constitución, hermana Miriam, nos define o nos orienta, ¿no?, este tema de la alternancia que bien en las anteriores elecciones se ha cumplido en diputados, senadores, asambleístas departamentales y concejales. Entendemos que el señor Cusi, si somos maduros políticamente y tenemos visión de servicio, esto se tiene que hacer al inicio de cualquier periodo legislativo. Es la misma reflexión decirle al señor Guaitari, tenía 4 años para delinear legalmente la participación obligatoria de alternancia de género en binomios presidenciales. Lo mismo habíamos dicho de las elecciones judiciales, que casualmente ellos provocaron la prórroga, y es discurso político, y la boliviana y el boliviano no está para soportar ese tipo de comentarios o aseveraciones políticas, que más es dolor de cabeza. Entonces, el señor Cusi debe revisar su actitud de boliviano y presentar conforme surte los procedimientos, como se dice, legislativos, para que su propuesta sea tomada en cuenta, y no en ya establecido un calendario electoral con los mismos síntomas de generar malestar en la sociedad y en la institucionalidad boliviana. Esa es la preocupación que expresan algunos, y resaltamos lo manifestado por el vocal Tawichi. La democracia estaría embargada, dice él, aguardando lo que bien mencionábamos, Tufi, la aprobación de este paquete de leyes en la Asamblea. Luciana, hay algunas acciones que se esperan, evidentemente. Primero, que el Tribunal Supremo Electoral se alinee, que no vaya un vocal planteando una incertidumbre y otro diga está todo garantizado. Que el gobierno definitivamente concrete el desembolso de recursos que se necesitan, sea efectiva esa acción, y que la Asamblea Legislativa evidentemente apruebe las leyes que van a blindar este proceso. Con eso estaríamos despejando la incertidumbre razonable que existe, pero además que el Tribunal Constitucional actúe rápido en respuesta. Decía hoy el ex magistrado Gualberto Cusi, que es uno de los demandantes: yo he sido magistrado y esto en 24 horas se tiene que atender. El problema es que en el camino puede haber una seguidilla de recursos que vayan tratando de obstruir el proceso. Por eso la actuación tiene que ser en todas estas áreas, Luciana. Desde la Asamblea Legislativa, sí, Tufi. Todo este tema ha sido objeto de análisis y vamos a escuchar a continuación lo que dice Marcelo Arequipa. Las elecciones generales de este año se están tornando en este momento un poco sospechosas en la posibilidad de que se vayan a realizar, porque hay una serie de recursos constitucionales incluidos hasta ahora. Creo que estamos en absolutamente nuestro derecho de sospechar que no se vayan a realizar, porque el tratamiento que se ha realizado para las elecciones judiciales no ha sido el mejor, el más pulcro y el más tranquilo. Y ahí hay un asunto importante que hay que escudriñar, creo, en el fondo, y hay que develar. El recurso, por ejemplo, introducido por el diputado Guaitari, tiene que ver con algo que ya se había firmado en febrero de este año en la mesa multipartidaria convocada por el presidente del órgano electoral, el doctor Jacinto Teufel. En ese encuentro hubieron 15 puntos de acuerdo, dentro de los cuales el punto 9 exactamente habla de que se pide a la Asamblea Legislativa que pueda aprobar un proyecto de ley que el Tribunal Supremo Electoral envió, es decir, el autor de este proyecto de ley es el Tribunal Supremo Electoral, para que se garantice la idea de la paridad y la alternancia en los binomios para candidatos presidenciales. O sea, es decir, el origen de ese proyecto de ley es el Tribunal Supremo Electoral. Todos los otros actores políticos, institucionales y actores sociales firman este acuerdo. La Asamblea Legislativa no cumple con su tarea, no está tratando, no está considerando ese proyecto de ley. Entonces creo que el diputado Guaitari a título personal introduce ese recurso constitucional que en lugar de que el diputado Guaitari pida a sus colegas asambleístas que hagan su trabajo y que cumplan con lo que se han comprometido, más bien lo que hace es intentar generar cierta notoriedad, porque hoy día creo
que todos los asambleístas que tenemos en el país, nacionales, ya no están pensando en cumplir sus funciones, que son por mandato constitucional, sino más bien están pensando en términos electorales, es decir, si pueden entrar en las listas para diputados y senadores en la elección de agosto, o si pueden entrar para el siguiente año en las listas de asambleístas departamentales, concejales, alcaldes o gobernadores. Creo que están pensando en ese tema, ya han dejado de trabajar para lo que se les paga, y ese es un asunto que creo que la opinión, la ciudadanía en general, debe empezar a pedir y rendir cuentas. Más allá de todo, creo que está claro en realidad la idea de que aquí quienes se comprometen a hacer algo no están cumpliendo, porque eso formó parte del acuerdo al que alcanzaron actores políticos, institucionales y sociales. El tema de los binomios paritarios no lo están haciendo, no han cumplido además con los otros puntos acordados en febrero de este año, y creo que urge de verdad pedir a toda la clase política que cumpla lo que se ha comprometido, que haga que esos acuerdos se materialicen. De otra forma, no vamos a poder ver una certeza absoluta de que las elecciones se van a realizar con tranquilidad y con transparencia. Tranquilidad, transparencia, Tufi, y Marcelo Arequipa coincide con esto, manifiesta la Asamblea no está realizando su trabajo, no le está dando prioridad a estos temas que tienen que ver con las elecciones, dice Marcelo. Ya lo decíamos, pasar de las palabras a los hechos no es solamente aparentar que están de acuerdo con que se realicen las elecciones, sino concretar acciones, y eso es aprobar leyes concretas. Es razonable, y lo ha dicho Marcelo, cómo toma cuerpo paulatinamente una sospecha que hay de que se pueden alargar los tiempos, y a no ser que también los asambleístas estén interesados en alargar su permanencia en sus cargos unos mesecitos, ¿no? Bueno, tienen que tomar decisiones muy urgentes, rápidas, para darnos a todos la certidumbre, Luciana. Ojalá que al comenzar la próxima semana. Ojalá sea así, y entiendo además que hubo, y al margen de este tema, un pronunciamiento de la embajada de otros países manifestando que si no se aprueban los créditos no se van a dar más créditos. Tal vez la Asamblea está enfocada en el tema créditos y en algunas otras peleas internas que existen dentro de las tiendas políticas que conforman la Asamblea. Tufi, ya que tú lo mencionabas, vamos a ver cuál es el pronunciamiento de Samuel Doria Medina en torno a este tema. Lo vemos a continuación, por favor, y dice: no jueguen con fuego. Los bolivianos apreciamos nuestro derecho al voto por encima de todo. Lo probamos en 2019. Si los malos jueces se meten en las elecciones por incitación de los malos políticos, el pueblo se va a levantar. A los ciudadanos les digo, tranquilos, tendremos elecciones sí o sí. No permitiremos que nos engañen, el cambio viene, dice Samuel Doria Medina al respecto. Bueno, hemos brindado información completa de lo último que se ha registrado en el territorio nacional, Tufi, en torno a las elecciones, análisis, reacciones y posturas. Así es, Luciana, 121 días faltan para los comicios de agosto. Ojalá que todo marche bien. Que así sea, Tufi. Y nosotros, bueno, y aprovechemos de anunciar que este domingo tenemos un gran lanzamiento y una gran sorpresa de Bolivia Decide 2025, de 6:30 de la tarde a 20:30. Será un programa completo y sin lugar a dudas muy diferente a lo que plantea.